Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. ¿Recuerdan que estuvimos hablando sobre las políticas neoliberales en la educación en Colombia? Pues para este episodio contamos con información valiosa para comprender un poco más sobre dicha política. Para ello contamos con tres invitadas súper especiales: Paula, Zule y Andrea, quienes les van a dar más información y un poco más detallada sobre lo que es la política pública, sobre el impacto de la política neoliberal en Colombia, y no solo en Colombia, sino en América Latina y el Caribe. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidas, el micrófono es todo suyo. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Paula y claro que sí, como tú lo mencionas, junto con mis compañeras vamos a darles información muy valiosa e importante para tener en cuenta en cuanto a lo que son las políticas públicas, el impacto de la política neoliberal no solamente en Colombia, sino en América Latina y el Caribe. Sin embargo, por mi parte, yo les voy a mencionar un poco sobre los aspectos en común de las políticas públicas educativas de Colombia y las políticas públicas de otros países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, antes de mencionar los aspectos en común, es muy importante identificar, reconocer el concepto de la política pública educativa. Como tal, pues se puede mencionar que las políticas públicas educativas son acciones, estrategias, normas y decisiones que toman los gobiernos como un aspecto fundamental para implementar un mejoramiento de la calidad de la educación en el país. Estas políticas públicas se enfocan en aspectos como la formación del docente, la infraestructura escolar, el acceso a la educación y la calidad de los programas educativos, lo cual da la comprensión de que las políticas públicas son fundamentales para la formación y el aprendizaje de una educación equitativa y de calidad para los niños y las niñas. Entonces, esto realmente sentimos que es necesario que la gente lo comprenda, porque aquí vale mucho entender e interpretar que los niños y las niñas se les debe cumplir ese derecho a la educación y el acceso a la misma. Por lo cual, entonces mencionamos que los aspectos en común entre las políticas educativas de Colombia y las de América Latina y el Caribe son principalmente presentar la necesidad de mejorar la calidad de la educación en sus países. En segundo lugar, dar importancia a la formación del docente, que sea un docente totalmente calificado y cualificado frente al proceso de desarrollo que pueda dar a los niños y las niñas de dichos países. En tercer lugar, la necesidad de aumentar la cobertura y la equidad en el acceso de la educación, puesto que aunque se han presentado avances positivos, es de mencionar que la pobreza y la desigualdad va en ascenso, y no solamente es en Colombia, sino en países latinoamericanos, dando paso a obstáculos y dificultades para el acceso a la educación. Por consiguiente, mencionamos que también hay una importancia de la educación técnica y tecnológica, y finalmente mencionamos que hay una necesidad de fortalecer la investigación y la innovación en la educación, que permita realmente llevar la educación a altos niveles y que no nos quedemos en lo básico, y que los niños y las niñas realmente tomen lo que es necesario, lo que es importante para ellos frente a sus necesidades e intereses en su desarrollo y en su proceso de aprendizaje. Por otro lado, el impacto del neoliberalismo en la educación en los países más representativos de América Latina y el Caribe es que al buscar privatizarla se ha vulnerado la garantía al derecho y el fácil acceso que se tiene a esta como sociedad. Dentro de los impactos se puede ver que con el neoliberalismo se buscaba que la educación fuera esa ayuda superadora de los problemas económicos de los países. Sin embargo, también se afirma con que el sistema público es el responsable del retraso educativo. Por otro lado, se logra evidenciar cómo este neoliberalismo en América Latina propone condiciones desiguales, ya que la calidad en la formación, por ser inferior, ha impactado principalmente a la población de bajos recursos. Este neoliberalismo también ha impactado de manera negativa, impidiendo una mayor formación docente. Dentro de la ideología neoliberal se lleva a la escuela lineamientos que tienen como función construir al ciudadano como un individuo, minimizando en su actuar y en su poder de decidir.
Es un ciudadano disciplinado, apegado a normas que le son ajenas, pero que debe cumplir o en las cuales se inscribe sin siquiera cuestionarlas. En cuanto a las ventajas y desventajas del neoliberalismo en el momento de garantizar la calidad, la equidad y la igualdad de la educación en los países con un modelo económico capitalista, algunas de sus ventajas hablan de que la educación se conforma como un espacio prioritario de condiciones socioeconómicas, dado que implementa en la sociedad la idea de educarse como necesidad o acceso para mejorar la calidad de vida. El consenso de la educación reside en su utilidad y funcionalidad. Dentro de las desventajas se puede ver que los propósitos económicos de este sistema capitalista impiden un enfoque inclusivo en las prácticas educativas de las escuelas. También los niveles de capacidad provocan desigualdad desde la educación como proceso eficientista técnico-racional. Esto trae consigo el fracaso escolar para los menos favorecidos económicamente. No se puede hablar de educación inclusiva cuando la prioridad de los modelos educativos en el sistema neoliberal es la productividad, y esto exige competencias prescritas, no a las necesidades del contexto social, sino a las del contexto económico. Luego, el proceso educativo es selectivo y operado desde la racionalidad instrumental. Por lo anterior, podemos decir que con este sistema neoliberal la educación propone desigualdad, la cual afecta de manera negativa principalmente a la población de bajos recursos. Gracias. A continuación mencionaremos las diferencias que hay entre los modelos educativos de los países que no han acogido las políticas neoliberales y los que sí lo han hecho. En cuanto a los países latinoamericanos, quienes defendían las políticas educativas neoliberales manifestaban que la educación pública es inequitativa y de baja calidad. Para los defensores del neoliberalismo educativo, la educación pública ha fracasado y eso justifica las políticas de reducción de la responsabilidad del Estado con la educación. Por otro lado, en países que no han acogido estas políticas, buscan que exista el derecho a la educación gratuita y de alta calidad, ya que hay muchas familias y muchos habitantes de los diferentes países que no cuentan con la posibilidad de una educación privada, por lo que consideran que no se les puede negar este derecho. Es de gran importancia que entre los modelos pedagógicos aplicados en los diferentes países se tengan en cuenta aspectos como la política educativa, la pedagogía, los métodos de enseñanza y de aprendizaje y se realicen procesos de investigación para así transformar la educación. De igual manera, tener presente la importancia de una educación democrática, participativa e igualitaria para así garantizar una educación de calidad.